Espero que te encuentres muy bien el día de hoy. Hoy vamos a abordar entonces qué implicaciones interesantes trae la teoría que señala conmigo que el tiempo y el espacio son objetivos. Y esto va a ser muy interesante para nosotros poder entender las ventajas que trae esta teoría. ¿Por qué? Porque si ya reconocemos que el tiempo y el espacio son objetivos y que lo que cambia, digamos, es la relación entre las diferentes formas en que se comportan los elementos de la existencia, ¿cierto? Como un tiempo relativo y un espacio, generando un tiempo y un espacio relativos a ese tiempo y espacio objetivo mismo. Lo que vamos a descubrir interesante con mi teoría es que ya nos vamos a empezar a poder indagar de una manera más clara, palpable y latente, bueno, entonces, ¿qué es lo que en cierta particularidad, en cierta situación concreta, en cierto carácter relativo, hace que se comporte así en relación a otro? ¿Cierto? Entonces, por ejemplo, imaginemos a dos jugadores que estén jugando tenis. Si ya conocemos esta objetividad del tiempo y el espacio, imaginamos a un jugador que está aquí al otro, ya no podemos decir simplemente para el análisis que vamos a realizar con respecto al modo en cómo juega este tenista en relación a este otro, que es una cuestión, de reflejos, no, es que este jugador de acá arriba, tiene menos reflejos y ya no. Ya tenemos que adecuar esta explicación a la objetividad que hemos señalado. Tanto el jugador uno como el jugador 2 de acá abajo están en el tiempo y el espacio. Es decir, que éste se comporta de una manera con respecto al tiempo y el espacio mismo, en un tiempo y un espacio determinado, y éste también se comporta de esa manera relativa con respecto al tiempo y el espacio. Entonces ya lo que se genera es la pregunta, bueno, entonces, ¿qué es lo que lleva a que este jugador tenga unos mejores reflejos que este? Porque ya sabemos que la explicación de decir que tiene menos reflejos no sirve. Entonces ya por ejemplo tendríamos que entrar en el caso de los jugadores a analizar cómo las condiciones sociales modifican, digamos, la biología que nosotros tenemos y permiten a unos que se puedan desenvolver mejor que otros. Pero acá, digamos que en esta situación es interesante de estos dos jugadores, pues colocándolos en ese ejemplo, en esa situación, digamos, relativa a la objetividad del tiempo y el espacio, y es que aquí lo interesante es que vamos a ver que ya no tenemos que endiosar a un jugador, ¿cierto? Sino que ya podemos empezar a analizar qué factores, digamos, responden a su situación biológica, hasta qué punto, lo mismo en este, y qué factores tienen una influencia social. ¿Por qué? Porque si imaginamos, por ejemplo, que esta persona no ha podido comer y demás, pues cómo se va a poner a entrenar tenis y digamos que si está teniendo todos los recursos para estar practicando, pues probablemente, no con seguridad, sino probablemente vaya, puede que rinda mejor porque ha tenido las posibilidades sociales de entrenarse mejor para establecer una relación con ese tiempo y espacio objetivos que le permita desenvolverse mejor en ese tiempo y espacio, haciendo que su reacción le responda mejor con respecto a este jugador. Entonces eso es muy interesante porque ya vamos a ver, vamos a quitar un misterio, es decir, vamos a ver que hay muchas, por ejemplo, en situaciones que tienen que ver con las personas, como si las estuviéramos endiosando, pero si nosotros ya entramos a analizar cuáles son las condiciones relativas en ese tiempo y espacio objetivos que hacen que ciertas personas tengan ciertas habilidades, en muchas ocasiones lo que vamos a descubrir es que, digamos que eso tiene que ver por la condición social, por la forma en que funciona el sistema económico y demás, que hace que se potencien ciertas habilidades con respecto a otros. Entonces podríamos empezar a elaborar estudios que nos permitan identificar hasta qué punto, digamos, es, digamos, propio de la persona tener cierta habilidad o hasta qué punto influye, digamos, las condiciones sociales. Pero alguien podría decir, Cristian, pero es que esto ya lo hacemos, es decir, tu teoría no estaría en este caso entonces diciendo nada nuevo, porque esos estudios, digamos que ya se tienen, pero en este caso lo que ocurre es algo muy interesante y que es que ya de manera latente cualquier persona va a captar que todos estamos en ese tiempo y espacio de manera objetiva, pero digamos desde un carácter teórico, no simplemente desde la obviedad de que suponemos que hay un tiempo y un espacio, sino que ya lo clarificamos a nivel teórico el por qué con los argumentos pues al respecto de esta teoría que hemos estado desarrollando aquí en este canal de YouTube, y digamos que en este caso la persona ve de manera palpable esa relación que está con el otro, es decir, que está en una situación, digamos, a nivel objetivo, a nivel existencial, por decirlo así, en parte de igualdad, ¿cierto? Ambos comparten ese tiempo y espacio. Ambos, digámoslo por decirlo así, que tengan, digamos, ciertas condiciones de normalidad, que respiran, que existen, que ven, y entonces aquí ya entraríamos a examinar cuáles son las condiciones sociales que hacen que ciertas personas, digamos, que desarrollen ciertas habilidades mejor
con respecto a la otra. Entonces es interesante porque ya aquí hay una situación como muy palpable, muy visible, muy explícita de en qué es donde estamos parados y entonces ya podría, de dónde es que estamos parados y ya aquí lo que entraríamos a examinar es cómo, entonces por ejemplo este sistema económico, cómo se desenvuelve, ¿cierto? Cómo se entrelaza con este tiempo y este espacio que nos afecta a cada uno y que le da ciertas potencialidades a unos con respecto a otros y que ya le quitemos ese poder, como ese velo, como esa especie de endiosamiento a ciertas personas y entremos a analizar cuáles son las condiciones que llevan a que ciertas personas respondan de una manera con respecto a otras de ciertos modos conforme a cómo la situación social hace que, por ejemplo, ciertos jugadores, digamos, puedan tener ciertos puestos con respecto a otros o que ciertas personas, digamos, tengan mejor habilidad para responder a las finanzas. En este caso se ve que ambos están en el tiempo y el espacio y si dijéramos que este de arriba responde mejor para hacer finanzas y demás, podríamos entrar a analizar, bueno, dónde se formó, ¿cierto? Cómo creció, qué lo constituye, como esa situación relativa de esa persona, qué lo condicionó para que frente al tiempo y el espacio esta persona lograra reaccionar de la manera que lo hace con respecto a las finanzas. Pero y ya al entrar a analizar este tipo de cuestiones, entonces, que están en ese carácter relativo que estamos indagando, vamos a poder tener claridad respecto a hasta dónde van nuestras creencias con respecto a esa persona, nuestros prejuicios y demás, porque ya vamos a entrar a estudiar, ¿cierto? Si es que estamos endiosando a ciertas personas, si es que en realidad esos poderes que le habíamos puesto a ciertas personas, de hecho, tienen que ver es con la situación social, es decir, cómo las condiciones sociales, digamos, en relación a este tiempo y espacio objetivo, están afectando la manera en que nos comportamos como individuos desde nuestra situación relativa con respecto a ese tiempo y espacio objetivo. Y ahí se pueden empezar a hacer diferentes estudios. En este caso lo he estado enfatizando pues con el ejemplo, digamos, de personas, ¿cierto? Y lo interesante es que ya luego podemos entrar a hacer, digamos, más estudios a detalle, analizando, por ejemplo, lo que tiene que ver con las máquinas o con los planetas y demás, pero desde una situación muy interesante. ¿Por qué? Porque ya cada uno cuando se plantee la situación del tiempo y el espacio, lo va a saber compartido con los demás y va a saber y va a empezar a intuir que tienen que haber ciertos factores que, digamos, que sí tienen una influencia directa por esa condición social y cómo se está desenvolviendo eso para poder desarrollar incluso tecnología o cómo eso está afectando el desarrollo de la tecnología, hacia dónde se está dirigiendo la tecnología si la manera en cómo responde la tecnología, por ejemplo, como la estamos haciendo en su situación relativa cuando la analicemos, por ejemplo, una máquina, digamos, si ponemos aquí una máquina y empezamos a analizarla, bueno, ¿a qué se debe que tenga estas propiedades, cierto? ¿Quiénes se pudieron permitir realizarlas? ¿Por qué? Ambos, digamos que una empresa, ambas están en el tiempo y el espacio, pero bueno, ¿qué desde ese carácter relativo a ese tiempo y espacio hizo que la máquina pudiera desarrollar ciertas habilidades, o sea, a quién pertenecía, por ejemplo, la empresa o qué lo potenció, quiénes la crearon. Es decir, hay como se genera como una especie, por decirlo así, como de base teórica muy interesante que desde la cual podemos empezar a hacer análisis, ¿cierto? De que, por ejemplo, eh, digamos que tiene que ver con cuestiones biológicas, hasta qué grado ciertas personas tienen ciertas características con respecto a otras, qué se puede potenciar, cómo se puede mejorar, hasta qué punto el sistema económico influye positiva o negativamente, perdón, hasta qué punto este sistema económico influye positiva o negativamente en la manera en cómo estamos construyendo nosotros, digamos, como individuos, nuestro carácter relativo con respecto a ese tiempo y el espacio, es decir, hasta qué punto el sistema económico influye en la formación de nuestra propia subjetividad, de nuestra propia relación con ese tiempo y espacio, y lo podremos analizar, lo podremos estudiar mejor, pero ya con una visión como más amplia, como esa, por decirlo así, una especie de iluminación en el sentido de que vemos esta situación de, hey, esto es algo compartido. Esa obviedad parecía que se entendía, pero aquí ya queda como algo más claro, más explícito de que estamos efectivamente en ese tiempo y en espacio y que como sujetos relativos al tiempo y al espacio, ¿qué es lo que nos afecta? ¿Cuáles son esas razones que nos hacen desenvolvernos de una manera o de otra o con respecto a las máquinas o con respecto a la Tierra? Y entonces es muy interesante porque podemos empezar a hacer contrastes como desde una base y empezar a generar unos juicios muy interesantes incluso como con ese acierto de tener como un criterio como sólido e interesante con esta teoría. Así que espero que lo disfrutes, espero que medites este tipo de reflexiones. Recuerda que el conocimiento está para ser compartido y nada, por aquí estaré subiendo más videos y gracias por verlos y disfrutarlos.